Palabra mientras los jóvenes, los niños, los jóvenes es para el próximo martes. Los niños se van a su clase y yo le voy a invitar a que abramos las escrituras esta noche en Lucas, capítulo 6. Voy a estar leyendo el versículo 12 y 13. Ahí vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Este pasaje describe y refleja el inicio y el llamado de una de las experiencias más, diría yo, más importante de la vida de los apóstoles, de los discípulos, porque tuvieron el privilegio, ha de haber sido, hermano, emocionante el privilegio que tuvieron de ser llamados por el mismo Señor Jesucristo en carne y caminar con Él a partir de ese llamado. Más o menos unos 3 años y medio por ahí, caminaron con él y tuvieron el privilegio de oírlo, hermano, directamente. Tuvieron el privilegio de verlo, de verlo actuar, de verlo hacer milagros, hacer maravillas, de instruirlos, de enseñarles. O sea, ha de haber sido, hermano, no sé qué pensará usted, pero ha de haber sido sumamente emocionante estar a la par de nuestro Señor Jesucristo ahí. Y cada una de esas experiencias, sin lugar a duda, que dejó en los apóstoles una huella imborrable para toda su vida. Tan imborrable, hermano, que aunque el diablo trató una y otra vez de destruirlos, y de hecho algunos pues fueron muertos también como parte de la persecución, sin embargo ni uno de ellos, a excepción de Judas, que ya venía perdido, volvió atrás. Ni uno solo de ellos. Los 11 más Matías, que fue agregado al apostolado, hermano, ni uno de ellos volvió atrás, sino que permaneció firme en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque cada una de las experiencias que vivieron con Cristo dejó marcado y dejó una huella imborrable en sus vidas. Pensando en esto, vino a mi corazón, hermano, ver algunas de las acciones que ellos hacían con el Señor y que dejó huellas en su vida. Yo reflexionaba en la Escritura cuán importante sería para nosotros tener las mismas experiencias que tuvieron los apóstoles con Cristo, aunque usted y yo no vamos a tener la experiencia de ver a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga, o a menos que Él se muestre a usted y a mí anticipadamente en algún sueño, en alguna manifestación del Señor, que podría hacerlo el Señor. Pero si no lo hace, vamos a tener la oportunidad de ver a nuestro Señor cara a cara cuando Él regrese por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras eso sucede y usted y yo estamos vivos aquí en la tierra,
Necesitamos de esas acciones, de esas experiencias que tuvieron los apóstoles y que marcó su vida con una bendición. Entonces yo quiero mostrarle algunas, no quizás las que usted pensaría de inmediato como sorprendentes, sino algunas eran sencillas. Pero cuán importante es tener esas mismas experiencias con el Señor. Yo quiero mostrarle algunas de ellas. Por ejemplo, si me acompaña a Mateo capítulo 26, versículos 26 y 28, fíjese que ellos estaban acostumbrados a comer con el Señor. Día tras día comían con Él, hasta que llegó el momento de una de las comidas más especiales que pudieron tener con el Señor, la famosa cena del Señor. Pero yo no creo que solo esa cena marcó su vida. Yo creo que cada comida que hacían con el Señor dejaba marcada la vida de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que usted vea esto. Mateo capítulo 26, verso 26 al 28, nos habla, hermanos, de cómo comer con Él se puede obtener comunión con el Dios de los cielos. Y una de las cosas que más usted y yo necesitamos es tener comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice Mateo 26, verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este evento único y especial de exactamente el día en que el Señor fue entregado quedó en la memoria, y de hecho una orden del Señor lo dejó establecido como algo memorial para el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué simboliza el comer con el Señor? El símbolo más importante del discípulo, del creyente, de comer con su Señor, es la comunión que existe cuando se come con alguien. Y una de las experiencias que usted y yo necesitamos tener con Cristo es ese tipo de comunión. Ese tipo de comunión cuando se sienta a la mesa uno y comparte con aquel o con aquella persona que se vuelven, si no uno, hermano, hay una comunión muy, pero muy especial cuando uno se sienta a la mesa. No solo lo hizo el Señor el último día o la última noche que iba a pasar con los discípulos, no. Cada noche, cada mañana, cada tarde, comía con los discípulos. Llegó a ser una comunión tan profunda, tan íntima, hermano, que se volvieron inseparables de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? 3 años y medio sin separarse, hermano, en absoluto. Más que cuando eran enviados seguramente a hacer algún trabajo, a hacer alguna obra que el Señor les mandaba, pero eran inseparables con el Señor Jesucristo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que es importante que jamás nos separemos del Señor? Yo creo que es lo más importante de nuestra vida, hermano. Porque está escrito, inclusive, separados del Señor nada podemos hacer. Pero permanecer junto a Él significa comunión. Usted y yo necesitamos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos, sentarnos a la mesa y comer con el Señor. ¿Cómo se come con el Señor? Fácil. Siéntese a la mesa, tome una Biblia, agarre un cuadernito, un bolígrafo y empiece a platicar con Dios a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Empiece a comer el discipulado del día mañana
de mañana se titula Yo soy el pan de vida. Ya, yo creo que ya usted ya tiene su hojita por ahí. Y qué interesante, porque el Señor habló de Él como un pan. Habló de Él no como un pan más. Habló del pan de vida, el pan vivo. Es el único pan que tiene vida. Y es el único pan que da vida cuando usted y yo lo comemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la comunión era una experiencia que los discípulos tuvieron. Tuvieron comunión cuando se sentaban con Él. Usted y yo necesitamos esa comunión. Fíjese que esa comunión nos abre los ojos, nos revela el Espíritu, nos revela verdades que son importantes que usted y yo las conozcamos. Eso me recuerda aquella historia de los discípulos de Emaús, cuando ya pensaron que todo se había acabado y iban tristes camino hacia Emaús, pero en el camino se les apareció el Cristo y les preguntó en el camino: ¿y qué es lo que van discutiendo ustedes? ¿Y por qué van tristes? ¿Y acaso no sabes? Le dijeron los discípulos. ¿Acaso no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén? Al Mesías, al que creíamos que era el Hijo de Dios, lo mataron en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros pues no sabemos qué hacer. Hermano, así los llevó Jesús, hablándoles de que todo le era necesario. Todo eso que había acontecido, era necesario que eso aconteciera. Pero cuando llegaron a Emaús, dice la Biblia que se sentaron a la mesa y el Señor partió el pan. Otra vez, partió el pan. Y cuando partió el pan, dice la Biblia que sus ojos se abrieron. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, que cuando tenemos comunión con Cristo, nuestros ojos están abiertos. Están abiertos a la revelación. Están abiertos, hermano, a la bendición del Señor. Por eso no podemos estar separados, porque separados del Señor nuestros ojos se cierran. Separados del Señor nuestros ojos se nublan. Pero unidos a Cristo, nuestros ojos están abiertos a la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué los discípulos se volvieron inseparables? Aun cuando el Señor ya no estaba presente, se volvieron inseparables del mismo Cristo y del mismo Espíritu por estas experiencias que habían tenido. Cuando usted y yo tenemos ese tipo de experiencias, de sentarnos a la mesa con el Señor, de platicar con Él, que el Señor nos revele su palabra, hermano, usted y yo nos vamos a volver gente inseparable del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, entonces, primer ejemplo que yo quiero usar: comer con el Señor trae comunión. Los discípulos tuvieron ese privilegio en lo físico. Nosotros no lo tenemos en lo físico, pero lo podemos tener en lo espiritual. Todos y cada uno de nosotros podemos sentarnos a la mesa con el Señor y hablar y platicar de la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos un versículo más. Lucas capítulo 9, versículos 29 y 30. Aquí otra acción de los discípulos. Otra acción importante es que los discípulos oraban con el Señor. Fíjese, comían con el Señor y les traía comunión, les traía unidad de espíritu. Pero orar con el Señor también le traía bendición a los discípulos. Les revelaba a Dios cosas a través de la oración también. Lucas capítulo 29, versículo 30, ¿lo tiene ahí, hermano? Dice: y entre tanto que oraba, está hablando del Señor, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él,
los cuales eran, ¿quiénes, hermano? Moisés y Elías. ¿Usted recuerda esta experiencia? Esta experiencia es un poquito más profunda porque no estaban los 12 ahí. Solo habían 3 más, o 3 de los discípulos: Pedro, Jacob y Juan. Estos discípulos fueron llamados a orar con el Señor. Se los llevó al monte, se los llevó a la montaña, y estando en la montaña empezaron a orar los discípulos, y él también empezó a orar. Y cuando estaban orando, algo sucedió, hermano. Dice que él estaba orando y de repente, hermano, se empezó a resplandecer. Empezó a resplandecer su rostro, su cuerpo, sus vestidos se hicieron resplandecientes. De plano, los discípulos de inmediato, hermano, empezaron a ver algo que jamás habían visto. Y no solamente, hermano, lo que el Señor les iba a mostrar no era solamente su gloria, sino que les iba a mostrar la gloria de aquellos que creen en el Señor. Porque apareció Elías y apareció Moisés, 2 personajes bíblicos, pero que ya no podían estar en ese tiempo, porque en el tiempo de los apóstoles habían pasado cientos, miles de años en el caso de Moisés. ¿Y cómo era que estaba ahí? ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que del que ellos habían oído hablar de Moisés, de la ley de Moisés, estuviese ahí frente a ellos? ¿Y sabe qué estaban haciendo? Platicando con el Señor. Eso dice, si me acompaña el versículo, dice el versículo 29: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, es decir, resplandeciente, su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí 2 varones que ¿qué hacían, hermano? Hablaban con él. Se conocían. Aparecieron los 3 en escena y 3 espectadores. Pero esos 3, hermanos, ¿cómo habrán estado? ¿Qué cara tendrían? ¿Cómo se verían el uno al otro? Pedro, le ha de haber dicho a Jacob: Pedro, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y el Juan por ahí: pellizcame. ¿Será cierto lo que estamos viendo? Hermano, qué experiencia. Si ver al Cristo transformarse ya era una cosa gloriosa y maravillosa, ver a Moisés y a Elías, ¿cómo supieron que eran Moisés y Elías? Se les tuvo que revelar. Y los vieron hablando. El Señor les estaba mostrando su gloria, pero les estaba mostrando también que los que han creído en Jesucristo no mueren, sino que sus vidas son eternas. Aparecieron 2 hombres grandes de la Biblia, pero hombres que ya aparentemente ya no tenían que estar aquí. Moisés, porque fue sepultado en uno de los montes, y Elías fue llevado en un torbellino al cielo. Pero ahora lo estaban viendo frente a frente. Porque cuando uno ora con Dios, Dios te puede mostrar muchas cosas a tu vida. Te puede revelar muchas cosas secretas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sabe por qué estos hombres nunca volvieron atrás? Porque lo que se les había revelado, lo que habían visto, había dejado marcado, había dejado huellas en su vida. Y cuando esas cosas suceden, hermano,
nunca uno vuelve atrás. Por eso, comer con Cristo te trae comunión. Pero orar con Cristo, ojo con lo que estoy diciendo. Orar con Cristo te trae revelación de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso, cuando usted y yo nos arrodillamos, no se trata solo de orar nosotros, estamos orando con Cristo Jesús. Él está con nosotros. Esa experiencia, esa acción de orar en el nombre de Cristo, esa acción de orar con Cristo en nuestra vida, trae bendición, trae la revelación del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros necesitamos comer con el Señor para tener comunión con Él. Necesitamos orar con Él para que la revelación de Dios venga sobre nuestra vida. Tan emocionado estaba Pedro que dijo: Señor, hagamos enramadas para que ustedes estén aquí, Señor. No nos vayamos de aquí. Ellos querían que la revelación siguiera, no querían que pararan. Quisiera que eso se hubiera permanecido eternamente, pero no, el Señor solo quería mostrarles lo glorioso que es cuando uno ora con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, que cuando uno tiene esas experiencias, se vuelve gente de oración. Cuando no las tiene, dice uno: ay, no, es que eso de orar, ay, no se me da a mí. ¿Cómo que no se me da? Si esto no es de que se dé, esto es de que el Señor nos ayude, hermano, en nuestra debilidad y en nuestro espíritu, a volvernos gente que ora con Él, y el Señor se va a encargar de revelarnos lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, note pues, voy al tercer elemento, a la tercera acción. Comer con Cristo te da comunión. Orar con Cristo te da revelación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero mire qué más. Lucas capítulo 10, verso 38 al 39. Aprender a oír al Señor es otra acción importante. Escuchar al Señor. Escuchar al Señor. Y eso lo había aprendido una mujer llamada María. En Lucas capítulo 10, verso 38 al 39, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Oiga esta parte. La cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice, hermana? Oía su palabra. Tercera acción: aprender a oír al Señor. Aprender a oír al Señor. Es cierto que orar trae revelación, pero oír al Señor nos instruye, nos enseña. La instrucción solo puede ser dada a aquel que está disponible para oír. ¿Cuántos dicen amén? María, que ya sabemos la historia, María fue aquella mujer que decidió ir a los pies del Señor. Marta estaba ocupada, estaba afanada, estaba haciendo el café, estaba haciendo el atol, yo no sé qué estaba haciendo. Pero estaba ocupada en el panito, en el cafecito, en la mesa, en que no faltara nada de lo material. Pero se le olvidó o no se dio cuenta que la mejor parte no está en los quehaceres del hogar, no está en los quehaceres, ni siquiera en los quehaceres de la obra. La mejor parte está en estar sentado a los pies del Señor y aprender a oír la voz del Señor.
¿Cuántos dicen amén? No puede haber discípulo que no oye. No puede haber discípulo que no ha aprendido a sentarse a los pies del Señor. Porque de eso depende nuestra instrucción, hermano. Los apóstoles y los discípulos, hermano, esta mujer pasó ¿qué le puedo decir? 1 hora, quizás 2 horas oyendo el mensaje del Señor. Pero los apóstoles pasaron años sentados a los pies del Señor. Qué maravilloso, ¿no le parece, hermano? Donde iban, subían al monte y les enseñaba. Bajaban al huerto y les enseñaba. Iban al mar y les enseñaba. En cualquier lugar se sentaban y empezaban a oír al maestro hablar. Y qué maravilla hablar, oír hablar al Señor, hermano, porque cada instrucción que les dio, hermano, quedó grabada en las telas del corazón. Quedó grabada. Ciertamente el Espíritu del Señor les ayudó a escribir los evangelios y a escribir las cartas, el Espíritu. Pero muchas, por ejemplo, en el evangelio, hermanos, los evangelios son meras historia de lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Recordando todos los eventos, los milagros, las acciones, las palabras que decía. Solo pudieron hacerlo así si habían aprendido a oír la voz del Señor. ¿Sabe por qué mucho creyente, hermano, se vuelve atrás? Porque no ha sido instruido. No ha sido instruido en la palabra. No ha sido instruido en el Señor y por eso se vuelve atrás. Pero el discípulo que ha sido instruido por el Señor jamás regresa atrás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros necesitamos sentarnos a los pies del Señor y recibir instrucción. Eso fue, fíjese, hermano, lo primero que hizo el que había sido liberado el endemoniado de Gadara. Lo primero que hizo cuando volvió a su sano juicio, ¿sabe qué fue? Sentarse a los pies del Señor. Porque lo primero que vieron el pueblo cuando fue liberado, dice hermano, que lo vieron en su sano juicio, lo vieron vestido, porque siempre andaba desnudo, lo vieron vestido y dice, y lo vieron sentado a los pies del Señor, oyendo el mensaje. Si nosotros entendiéramos, hermano, la importancia que hay en estar sentado a los pies del Señor, no quisiéramos salir de ahí, hermano. No nos quisiéramos ir, quisiéramos que el Señor nos siga hablando, porque nosotros necesitamos instrucción de Dios, hermano. Una instrucción del Señor que permita que usted y yo no nos apartemos nunca del Señor. Y no solo instrucciones, mire, las instrucciones que da no son solo para la vida eterna, no, son instrucciones para saber vivir aquí. Aquí. Las instrucciones que el Señor da no es solo para llegar al cielo. Por supuesto, su final es el cielo. Pero también nos da instrucciones para aprender a vivir aquí. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando el Señor dijo, por nada estéis afanosos? Por nada estéis afanosos. Llevemos delante del Señor nuestros afanes. Por nada estéis afanosos. No nos preocupemos por lo que hemos de comer. Eso estaba enseñando el Señor. No te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de beber, por lo que has de vestirte. No te preocupes por eso. Cada día tiene su propio afán. ¿Ya te diste cuenta cómo los pájaros no siembran, no cosechan, pero comen bien? ¿Por qué comen bien? Porque el Padre Celestial les provee lo necesario. No te afanes. ¿Y eso para dónde nos va a servir? ¿Para el cielo o para acá? Para acá, hermano.
para acá. Para no vivir afanosos, cuando realmente, hermano, nuestra fe debe de estar fincada en Dios, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Él es proveedor de nuestra vida. Y que no hay necesidad, de nada sirve afanarse, hermano. ¿Qué gana uno afanándose? ¿Qué gana uno angustiando su vida por el día de mañana si no puede cambiar nada del día de mañana? Entonces lo que nos enseña es a estar confiados en nuestro Señor, en la instrucción de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, mire pues, vamos un poquito más. Ya le mencioné 3 acciones con el Señor Jesucristo que traen bendición. Comer con Él trae comunión. Amén, hermano. Orar con Él trae revelación. El oír al Señor o escuchar al Señor trae instrucción. Nos instruye cuando oímos la palabra. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 31. Otra acción importante está aquí en Hechos capítulo 4, verso 31. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Hechos 4, 31 dice: cuando hubieron orado, otra vez la oración, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando nos congregamos en el nombre del Señor, cuando nos congregamos con Él, el poder de Dios es derramado. Oye, cuando nos congregamos con Él en Cristo, en el nombre de Jesucristo, cuando nos reunimos en ese mismo propósito, el Señor derrama de su poder sobre nuestra vida. ¿Qué haríamos, hermanos, sin la ayuda del Espíritu? ¿Qué haríamos sin el poder de Dios? No podríamos. No podríamos avanzar. No podríamos crecer. No podríamos, hermano, enfrentar los ataques de las tinieblas, los ataques del diablo. No podríamos contra él. Pero cuando nos congregamos en el nombre del Señor, el Señor hace algo importante. Derrama del poder de Dios sobre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos creen que necesitamos del poder de Dios? Lo necesitamos. Cualquier iglesia en el mundo entero, no solo nosotros, todas las iglesias en el mundo entero necesitan y necesitamos del poder de Dios. ¿Cuándo se derrama ese poder de Dios? Cuando la iglesia se congrega, cuando la iglesia se une a buscar el nombre del Señor. Ahí es derramado. Por eso fue que les dijo a los apóstoles: miren, yo me voy, pero ustedes quédense en Jerusalén. Quédense ahí hasta que venga sobre vosotros el poder del Señor. Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No los mandó a que predicaran inmediatamente. No los mandó. No les dijo: cuando yo ya me vaya, ustedes empiecen a predicar. No, quédense en Jerusalén y ahí recibiréis de mi Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted y yo necesitamos del Espíritu. Nuestra familia necesita del Espíritu. Nuestro hogar necesita la llenura del Espíritu Santo. A mí me impresiona, casi siempre vemos el ángulo del poder de Dios cuando desciende.
casi siempre vemos el ángulo de que el Espíritu Santo descendió y todos empezaron a hablar en lenguas. Y por supuesto es un ángulo verdadero, es un ángulo correcto. Pero si usted lee el texto que acabamos de leer, dice, hermano, que donde estaban congregados tembló y el Espíritu Santo descendió y todos hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Hermano, que cuando hablaban, la palabra del Señor brotaba de sus bocas. La palabra con denuedo significa con habilidad, significa con destreza. Como cuando uno oye hablar a alguien, hermano, y uno dice, qué bárbaro para hablar, va. Qué terrible, qué bien habla. Tiene capacidad. Así les dio Dios a ese otro grupo. Ese ya no es el grupo de Hechos 2, ese es el otro grupo en Hechos capítulo 4. Ya está hablando de otro grupo que también fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos, mire hermano, la palabra brotaba como que era un río. Nada lo podía detener. La palabra del Señor brotaba de sus labios. Hermano, nosotros necesitamos tener ese poder también, hermano. Necesitamos que cuando hablemos, mire, en lugar de hablar otras cosas, hablemos del Señor. En lugar de hablar lo que no conviene, hablemos del Señor. Que cuando usted y yo hablemos de plano, hermano, otros sean edificados, sean bendecidos, sean llenados, sean, hermano, consolados, sean fortalecidos, sean, hermano, sean bendecidos por el Señor por cada palabra que usted y yo decimos. Pero solo va a ser posible cuando el poder de Dios sea derramado sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuándo es derramado? Cuando nos congregamos, cuando tomamos la acción de congregarnos en el nombre del Señor. Los discípulos lo hicieron y fueron bendecidos con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver uno último. Déjenme ver uno último con usted. Lucas capítulo 8, versículo 40. Una última acción importante es que el creyente debe de saber esperar al Señor. Debe de saber esperar. Esto podríamos usarlo para la segunda venida, para el arrebatamiento, para cuando el Señor venga por nosotros. Aquí, déjeme mostrarle en Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, ¿cómo, hermano? Con gozo. Porque todos, oiga esta parte, porque todos le esperaban. Fíjese que una acción que usted y yo necesitamos tener es tener la esperanza que nuestro Señor venga. ¿Sabe qué es lo que produce eso? Produce gozo. Produce gozo a los que lo están esperando. Cuando uno no tiene una esperanza, hermano, se le viene todo abajo. Cuando no tiene esperanza. Pero cuando tiene esperanza que su Salvador vendrá, cuando tiene esperanza que su Señor va a volver, cuando tiene la esperanza de que el Señor lo va a venir a bendecir, entonces uno espera, y esa espera la hace uno con gozo, con alegría, como diciendo ya va a venir. Seguramente usted ha tenido la experiencia de encontrarse con alguien que tuvo años de no verlo. Aquí es muy común eso. De repente logró ir a su país de nuevo para ver a los que se habían quedado. O de repente logró que papá y mamá, que ya tenían 10, 12, 15 años de no verlo,
pudieran venir a este país. Y qué maravilla cuando uno los ve salir de la puerta, ¿verdad? Del aeropuerto. Qué maravilla cuando los ve venir. Qué alegría, hermano, ver a alguien que uno ama y que tenía años de no verlo. Es una cosa emocionante. Pero ¿cómo será cuando nuestro Señor venga? Aleluya. ¿Cómo será? Bueno, para los que lo están esperando, va a ser de gozo. Para los que no lo están esperando, hermano, ahí sí va a ser un gran susto, ¿verdad? Va a ser un gran susto, porque también eso sucede cuando llega alguien y uno no lo está esperando. Aleluya. Uy, dice, yo no pensé que ya venías. Es que no estaba preparado, estaba desprevenido. Y abrieron la puerta y se pegó el susto. Aleluya. Y peor si anda mal, anda haciendo cosas que no convienen. Qué susto, ¿eh? Pero la esperanza en Cristo no produce tristeza, produce gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos tener gozo para cuando el Señor venga? Para tener gozo se necesita tener esperanza. Y eso era lo que tenían los discípulos. Tenían esperanza. Usted y yo necesitamos tener esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie? Porque ya lo veo así como. Aleluya. Póngase de pie. Acciones que bendicen nuestra vida. Comer con Cristo nos trae comunión. Orar con Cristo nos trae revelación. Oír a Cristo nos trae instrucción. Congregados en Cristo nos trae poder. Y esperando a Cristo nos trae gozo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los apóstoles jamás volvieron atrás. 3 años y medio que convivieron con el Señor, se volvió imborrable. Los golpeaban, los maltrataban y les decían: dejen de hablar de el Cristo o los vamos a matar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído del Cristo. En otras palabras, vivimos con Él. ¿Cómo vamos a dejar de hablar? Se volvió imborrables en su vida. Yo no sé cómo está Cristo en tu vida, hermano, pero para ser un creyente firme necesitamos tener esas experiencias pequeñas quizás, pero grandes en significado en la vida espiritual. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Y así con tus ojos cerrados, ¿cuántos le podemos decir al Señor esta noche: Señor, yo quiero aprender a vivir contigo todos los días? Yo quiero vivir contigo todos los días de mi vida, Señor. Busquemos al Señor un momento. Pidámosle al Señor: Señor, yo no quiero separarme nunca. No quiero separarme nunca de ti, Señor. Qué privilegio el que tuvieron los apóstoles de comer
a la mesa con el Señor. Pero no solo ellos lo pueden tener, también nosotros. Aleluya.